estaba diciendo que voy a hablar portuñol, porque a veces no me ocurren las palabras en castellano. Tampoco, en galego para mí es muy difícil porque es muy parecido con el portugués y entonces hago la confusión. Bueno, yo soy geógrafo, como José ha dicho. Trabajo en una escuela de arquitectura, de forma que voy a hablar de territorio, de urbanización y quizás por veces hable también de cosas más relacionadas con la arquitectura. El tema de que voy a hablar es la urbanización extensiva, que es una denominación para decir que hoy lo que llamamos la ciudad es solamente una pequeña parte del territorio urbanizado. Esto es verdad en la parte del norte, del noroeste de Portugal, porque tenemos una zona muy extensa que va desde Aveiro hasta Braga, y esto incluye el área metropolitana de Oporto, y esto es una especie de constelación urbana. Uno no puede decir con clareza dónde termina qué y dónde acaba qué. Es algo como una constelación de lugares y de construcciones que se desarrollan se han desarrollado de una forma muy rápida desde hace unos 30 años. Como en Portugal no teníamos planes, solamente en los años 40, 50 había unos planes en la época de la dictadura, pero eran unos planes muy pequeños para áreas de ciudad junto a la ciudad histórica. Y eran sobre todo unos planes para que el Estado hiciera sus obras de régimen. La nueva casa del municipio, el tribunal, una escuela o algo así, y bueno, se hacía un jardín o una nueva calle y eso era todo. En Oporto, como en Lisboa, en las ciudades mayores, sí que había unos planes más sofisticados que se aplicaban a un territorio más ancho, pero en las otras pequeñas ciudades y vilas no había nada, de modo que uno cuando tenía que construir pues buscaba un local adaptado, normalmente buscaba que tuviese accesibilidad, que hubiese una carretera, una calle, que hubiese electricidad, lo mínimo de infraestructura, de servicio, y se construía. Y esto se fue desarrollando hasta la Revolución de 75 y después solamente en los primeros años de la década de 90, entonces se cubrió todo el territorio portugués de unos planes municipales, que son los planes directores municipales, que de hecho son zonamientos y reglas de construcción, y son también una definición de lo que llamamos en Portugal la reserva agrícola, los mejores suelos agrícolas, y la reserva ecológica, que son suelos que son preservados por su sensibilidad, o bien que son áreas que en invierno con la lluvia la agua sube, o bien que es una área muy íngreme, o bien que es para proteger los mananciales de los ríos, o porque es un cubierto florestal protegido o algo así. El problema es que cuando vino este tipo de regulación sobre el uso del suelo, ya el territorio estaba muy construido, más que en Galicia, creo. Por ejemplo, municipios como Barcelos, no sé si conocen, es un municipio que tiene 90 parroquias. Y esas mismas 90 parroquias constaban ya en los primeros documentos del siglo XIII, en la Edad Media, y ya eran núcleos de organización del territorio. Entonces, nunca ha habido en Portugal, en el norte de Portugal, una verdadera ruptura entre lo que era lo que uno hoy llama la ciudad y el rural. Había un poblamiento muy esparso. Esparcido, gracias. Muy esparcido, y no había grandes ciudades. Oporto no es una gran ciudad, es una ciudad que no llega a los 300.000 habitantes en el municipio de Oporto. Si bien que su área urbana de influencia, la área metropolitana, que de hecho no es
no es un eslabón político administrativo, es una asociación de municipios, tiene algo como 1,5 millones de personas. Bueno, pero además de Oporto, Braga tiene unos 100.000 y todas las otras ciudades, son casi unas 30, tienen más o menos unos 50.000 o menos que 50.000. Por ejemplo, la ciudad de Viana do Castelo tiene cerca de 50.000 personas. De hecho, cuando vinieron las políticas de ordenación del territorio y los planes urbanísticos, esos planes vinieron con los conceptos habituales. Esto es rural, esto es urbano, esto es no sé qué, esto es no sé qué. Y este modo de clasificar el uso del suelo ya no se adaptaba a la realidad. De forma que hoy en día la discusión es muy grande en torno al tema que es ciudad, porque la mayor parte de la construcción no está en el perímetro urbano de la ciudad vieja, está entre ciudades. Por ejemplo, una ciudad que es muy conocida porque es patrimonio de la UNESCO, que es Guimarães. Bueno, dos tercios del empleo de la población del municipio de Guimarães no está en la ciudad, en el perímetro urbano de la ciudad de Guimarães. La gente vive por todo el territorio. Y además como ocurre, es muy vulgar en el norte de Portugal, es un territorio muy industrializado desde el siglo XIX, con un tipo de industrialización, una morfología territorial de industrialización que no corresponde a lo que uno llama la ciudad industrial. Porque en el siglo XIX las llamadas maquinofacturas se ponían donde había unos recursos naturales, el agua, por ejemplo, la posibilidad de transporte junto a una carretera, y entonces las regiones más intensamente industrializadas no estaban en la ciudad vieja, sino estaban distribuidas por el territorio. Es lo que los italianos llaman una industrialización senza fratture, sin la fractura habitual entre la industria que se pone en la ciudad y la gente que viene y que provoca el éxodo rural y que se concentra en la ciudad y los campos fican vacíos. Eso no ha sido el modelo típico de la primera industrialización del XIX. Y después, sobre todo pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo otro proceso de industrialización, bueno, una vez más, ese tipo de industrialización no ha sido, como dicen los economistas, una industrialización fordista, muy concentrada, como los astilleros de Coruña. No, más una vez, grandes y pequeñas empresas industriales se ponían por el territorio, mezclándose con otros usos del suelo. Es muy vulgar, por ejemplo, en la región textil o en la región del corcho, encontrar unas empresas industriales justo en el medio del campo, justo en el medio de las casas, de las escuelas, de los comercios, de los servicios, y esto se agarra a una infraestructura muy antigua, que es la pequeña red, es casi como un filigrana, una red muy menuda de vías nacionales, municipales, locales, que con el dinero de la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea, se han infraestructurado. El Estado, los municipios, han instalado la infraestructura para el agua, para las basuras, el teléfono y todo eso. De forma que la realidad hoy en día es un territorio muy infraestructurado, es un territorio muy ocupado, muy intensamente ocupado, pero por paradoja el discurso dominante y la práctica dominante de las políticas urbanas sigue siendo sobre la ciudad histórica,
Llevamos casi como 15 años de políticas continuas de intervención en la ciudad histórica, rehabilitando, edificando, llamando de nuevo a las actividades, fomentando la habitación, haciendo mucho diseño urbano, mucha obra de diseño arquitectónico. Y en las afueras, entre comillas, pues no se hace nada. Hay las grandes obras del Estado Central, de Lisboa, como las autopistas, la modernización del tren, pero son obras que se hacen con lógicas sectoriales. Porque como no tenemos el nivel regional en Portugal, hay como que una esquizofrenia política. Todo está en los extremos. O bien que las responsabilidades son de Lisboa, del Estado Central, y se hacen con lógicas sectoriales. Por ejemplo, si el Ministerio de Salud quiere modernizar la red pública de hospitales y centros de salud, lo hace con una lógica sectorial. Pone una aquí, otra aquí, otra aquí, y resulta que lo puede poner en la ciudad canónica, por ejemplo, los grandes hospitales públicos, pero también ocurre que los nuevos hospitales pueden estar ubicados en los nudos de las autopistas. Porque es la lógica del servicio de salud. Cuando hay urgencia, cuando hay que transportar rápidamente, uno se pone donde hay accesibilidad y no donde hay congestión. Lo mismo ha ocurrido con las grandes inversiones públicas en el sistema de enseñanza y de formación profesional. Hay es una especie de Estado-providencia fuera de su tiempo, que en Portugal se ha hecho con el dinero de la Unión Europea. Y esas funciones suele que por veces no están tampoco en la ciudad vieja, sino que están en las afueras. De forma que esta intensificación de la urbanización difusa, extendida, no tiene solamente los actores privados, las inversiones privadas como motores, ni tampoco la gran inversión. La gran inversión inmobiliaria se hace aún en los núcleos más centrales de las ciudades, pero todo el mercado inmobiliario privado en el norte de Portugal es sobre todo un mercado de pequeñas cosas, de loteamientos, se puede decir así, se percibe. Los loteamientos, las pequeñas construcciones, los parques y zonas industriales, todo eso se pone donde sea, desde que haya una buena accesibilidad y a partir de los años 90, desde que el plan clasifique ese suelo para ese tipo de ubicaciones. De forma que esto que voy a enseñar no es una urbanización ilegal, quizás sea alegal, porque antes, en el periodo muy fuerte de construcción, entre los años finales de los 50 y finales de los 80, no había planes, de forma que cada uno construía donde podía y no se puede hablar de ilegalidad, sino de alegalidad. Bueno, y antes de empezar, quería entonces aclarar algo que tiene que ver con esto, ¿qué cosa es lo que llamamos urbano? Y entonces, empezaba por este tipo de imágenes. Esta imagen es un castro, los hay aquí en Galicia también, y esta es una especie de ciudad primordial. Cuando uno lee los libros sobre historia urbana, sobre urbanística, es muy común que el discurso sobre la ciudad empiece por estas formas muy rudimentares de urbanización, que es un tipo de construcción muy concentrada, con algunas reglas. Esta, por ejemplo, tiene un trazado rectilíneo, quizás como resultado de la romanización. Tiene también unas murallas y en su interior tiene unas formas geométricas circulares o rectangulares, pero que no distinguen una jerarquía. No se ve aquí una ciudad romana con su fórum, sus espacios y sus edificios públicos con una escala completamente diferente del resto. Lo que se ve aquí es vamos a llamarle urbis, un conjunto construido, pero uno no sabe muy bien
qué polis o qué civitas era esta, porque estas sociedades no nos han dejado escritos solamente lo que los arqueólogos encuentran en los locales. Los historiadores dicen que eran unas sociedades muy sencillas, quizás un poco tribales, con unos jefes guerrilleros que defendían estos poblados porque era un tiempo de gran inseguridad. Y después había unas actividades de creación de animales, de una agricultura que estaba en los valles. Estos asentamientos estaban en los altos, no en los altos de los altos, sino más bien en la media encuesta, para tener buena accesibilidad visual, para controlar el territorio y para no estar demasiado lejos de las tierras que tenían una buena capacidad agrícola, que tenían suelo natural, que tenían agua, que tenían todo lo que era necesario para subsistir. La imagen siguiente es una carta de Macao. Macao ha sido una colonia portuguesa que ahora es de China. Es un mapa del siglo XVI y lo elegí por su grafismo, por la forma como representa una idea de ciudad. Yo quería hablar de esto de ciudad antes de hablar de urbano para ver si en el final uno puede hacer una distinción entre estas cosas que hablamos. Y entonces, unos siglos después de la otra imagen, en otra geografía, uno tiene una imagen que es muy diferente, pero esta especie de código genético de la ciudad está presente. Ciudad es algo que tiene una forma, si bien que aquí no hay unos trazados muy claros, uno no sabe lo que es plaza, lo que es calle, lo que es ese tipo de tipologías. Hay un color amarillo con unas señales de cosas que son diferentes, el sagrado, el militar, el sagrado otra vez, pero junto con el militar. Y esto es siempre una idea ya muy clara de polis. Hay una urbis, pero hay también una polis. La polis, como ustedes saben, es una palabra donde derivó la palabra política, que es el modo del grupo social se organizar, el modo como se ejercita el poder. Y entonces aquí se percibe más claramente la relación que hay entre una organización social, una polis, y una construcción, una urbis. Y esas marcas son muy claras. La ciudad es algo que está limitada y esta, como es en una pequeña isla, esta limitación aún es más clara. Pero está subrayada por sus aparatos militares, su muralla. Tiene un puerto, una ligación al exterior. Cuando los historiadores nos hablan de la ciudad, nos hablan siempre que ciudad, independientemente de su dimensión, de su estructura social, de su economía, es siempre un lugar de troca, de relación. Y entonces esto aquí es muy claro porque esa relación es una relación, hoy diríamos global, porque esto está en el otro lado del mundo, y es una relación que está hecha con un otro país, de un otro continente, y que se hace por vía de la mar, de los barcos. Y esto es una metáfora de ciudad como algo que se relaciona, que se interconecta, y que hoy es verdad, sigue siendo verdad. Esta idea de que ciudad, sea lo que sea, es algo que tiene que comunicar, que tiene que ligar con otro. Es algo que es local, pero al mismo tiempo tiene que ser cosmopolita. Porque si no es cosmopolita, no es ciudad. No, es algo que está preso, como los árboles, está enraizado en su territorio, pero no se pasa nada. No, la vida social, la vida económica no se desarrolla. Fernand Braudel, el historiador francés muy famoso, cuando nos enseña el inicio del capitalismo en Europa, nos habla de la Liga Hanseática, por ejemplo, de la red de ciudades del norte de Europa. Nos habla después de la red de ciudades donde estaba Sevilla, Lisboa y que controlaban el mundo
el nuevo mundo de África, de las Américas. Después, más para frente, nos habla de Londres y de Inglaterra, de su imperio, después de Nueva York, después de Tokio, hoy hablaría de China. Y esto es siempre un relato de una economía mundo. Este mundo cambia. Para los romanos era el Mediterráneo, el Mare Nostrum. Ahora es el mundo todo, es el mundo global. Pero los puntos que organizan ese mundo, que aseguran la relación, ¿cómo se dice? La troca de mercancías, de personas, de información, esos puntos son las ciudades. Hay una autora americana que tiene un libro que se llama Ciudad Global, Global Cities, y eso es la ciudad que tiene las grandes plazas financieras, como es Nueva York, como es Tokio, como es Londres, o que tiene algo que concentra una relación que es tejida a nivel global. De modo que uno camina en el tiempo, y después puede atopar esto. Este es muy conocido, es Valença. Y aquí ya no es esta idea tan clara que urbis, polis y civitas son la misma cosa. Ya no es. Porque esta foto, todas las fotografías son falsas y esta también es. Cuando un fotógrafo hace una fotografía, hace un frame y esto da pero si uno cambia, daba otra cosa. Esta es una idea que, en mi opinión, transmite muy claramente lo que en el norte de Portugal se piensa que es ciudad. Porque cuando uno habla de Valença, habla de esto. Porque esto es el patrimonio, es el monumento, es el referencial simbólico, es algo que toda la gente tiene conocimiento, y eso es la verdadera esfera pública, lo que es compartido, lo que es reconocido por todos, lo que es un ícono una imagen de la ciudad, y esta ciudad también tiene este concepto de forma, de límites y de centro. Una forma que uno se ve muy bien, y es una forma que está muy relacionada con el papel militar, porque es una ciudad de frontera. Tiene un centro aquí, y las plazas centrales son el icono principal del centro, siguen siendo el icono del centro, y tiene unos límites que son las murallas. Y entonces, después, hay un espacio que uno no sabe muy bien qué es algo muy verde, que es un verde paisajista para acentuar la fisionomía de las murallas, y después hay otras murallas, supuestas murallas, que es la autopista, que es muy reciente, como sabe, y que es el tren. Pero aquí uno ya está en el límite de la idea de ciudad como un interior, algo que está dentro de unas murallas, dentro de unos límites, dentro de unos soportes infraestructurales que hacen un anillo y que marcan la frontera entre lo que supuestamente es ciudad y lo que no es. Pero uno sabe que estos límites formales no son lo mismo que estos, porque estos son los grandes soportes infraestructurales de la movilidad. Y hoy en día la movilidad es cada vez más importante. Hoy a veces uno cuando dice que está próximo de, a veces lo dice porque está a minutos de y no a kilómetros o a metros de. De forma que esta relación muy fluida de la sociedad, yo creo que esta facilidad de la movilidad, esta facilidad de vencer el atrito territorial es cada vez mayor, porque uno se puede deslocar físicamente, porque uno se puede deslocar virtualmente, porque se mueve la gente, se mueven las mercancías, se mueve la información. Y si esto se mueve y se mueve cada vez más, uno no puede esperar que la territorialización
de esta sociedad sea la misma. Porque y yo digo que durante siglos, cuando uno se quería mover, bueno, lo hacía caminando o lo hacía con un caballo o un vehículo, ¿cómo se dice? Puxado. Ok, por un caballo. Y ahora en mi coche hay 90 caballos. Y yo creo que hoy en día los coches están mejor distribuidos que antes los caballos. Y entonces, si esto es así, uno no puede esperar que la fenomenología de la ciudad, el fenómeno urbano, siga siendo una cosa muy concentrada en sus límites. Y entonces, estos otros límites son, de hecho, son unas barreras físicas, porque es muy difícil pasar por aquí así, ¿no? O pasar aquí. Pero en verdad no son límites, son como ríos, donde circula gente, donde circula información, donde circula la economía. Y este espacio lo podemos llamar relacional. Tiene también una geografía relacional que es diferente de la otra geografía de los lugares que estaban en su sitio y a veces durante siglos no se movían. Las ciudades podían crecer algo, pero finalmente nunca crecían mucho porque estaban limitadas por cuestiones de seguridad. La infraestructura y la organización militar era muy importante porque a veces uno estaba fuera de los muros y ya no tenía seguridad porque el mundo era peligroso. Y entonces ciudad fue durante mucho tiempo un artefacto militar, sin el cual no había forma de una sociedad se organizar. Y entonces no era solamente una cuestión de movilidad, era también una cuestión de conflictualidad social, de forma de la sociedad ocupar un territorio en permanencia. Bueno, por aquí están sobre todo aquí, están las formas que la gente no dice que es ciudad. Dice que es la periferia, que son los afueras, que es no sé qué. Esto es, hay una situación que se está tornando casi insoportable, que es concentrar demasiado las políticas y las representaciones de ciudad en este tipo de temáticas y después se hace como una amnesia, se dice. Se hace como una amnesia y uno no sabe lo que está. Y como no sabe, le llama a veces de una forma errada, rural, no es rural, o le llama una palabra que es una palabra que se define por la negativa. Por ejemplo, periferia, o por ejemplo, suburbio, o suburbano. Además, ese es un tema, es una palabra casi ofensiva, porque el prefijo sub, denomina siempre algo que es menor que es dependiente de, que no es esto. Bueno, a mí no me gusta esa palabra. Es una palabra que tiene origen en el siglo XIX, pero creo que no es muy justo hablar de eso hoy. Periferia, para alguien de la geometría, es una relación de distancia al centro. Bueno, de forma que será una posición geométrica. El problema es decir que es centro hoy. De eso hablaré un poco más tarde, pero cuando a mí me dicen, bueno, eso es la periferia, yo cuestiono siempre, ¿pero la periferia de qué? Porque yo sé que estar a kilómetros, a 10 kilómetros de, no significa estar afastado de. Por otro lado, cuando no me hablan de afastamiento geométrico y me hablan de afastamiento sociológico, por ejemplo, de fenómenos de exclusión social, bueno, eso los hay también en el centro, en la ciudad vieja. Y a veces resulta que los fenómenos de exclusión social son más intensos en el área central vieja de la ciudad que en las afueras. Y entonces la palabra se torna muy difícil de aclarar, porque para unos periferia es periferia social, para otros es periferia territorial, pero dicen siempre que es el centro que es aquí, y yo diré, bueno, ese es el centro simbólico.
No es el centro donde la economía funciona, donde está el empleo, donde están las actividades, donde están las grandes instituciones públicas o privadas. Es solamente simbólico, por lo tanto hay que encontrar dónde están los otros centros y qué son. Si son como estos, seguro que no serán, y si son diferentes, ¿qué es lo que los caracteriza? Y entonces, esta imagen es una imagen de publicidad. Es la publicidad de un banco antes de la crisis, de un crédito inmobiliario. Y a mí lo que me fascinó fue esta representación. Porque a veces es más fácil explicar las cosas con una imagen falsa de la publicidad, hecha por un publicitario. Los publicitarios se llaman a sí propios creativos. Bueno, hecha por un creativo. Y como se hablaba de un crédito inmobiliario para la ciudad, el creativo representó una ciudad. Y entonces esta representación es casi un resumen de la idea que la gente tiene de qué es ciudad. Entonces, para portugueses esto es muy familiar, porque hay una idea que ciudad es algo junto al agua. Esta agua no es el agua de la mar, es agua del Tajo, quizás. Y esto es Torre de Belém, que es un monumento muy conocido del siglo XVI. Después hay una idea que ciudad tiene unos límites, no hay murallas, pero hay unos límites muy claros. Por aquí la construcción desaparece y ocurre esto. Esto es una representación abstracta de una idea de espacio agrícola. No sé si es una idea de ruralidad, porque por lo menos en Portugal estas dos palabras tienen significados muy distintos. Cuando uno habla de agrícola, uno habla de la economía. ¿Qué se produce? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el mercado? Habla siempre de economía. Cuando habla de rural, habla de cultura, de modos de vida, de imaginario social, habla de colectividades con un tejido social muy fuerte. Hay mucho interconocimiento entre la gente, hay también mucho control y la organización y la jerarquía social es casi piramidal. Uno sabe su sitio, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. La sociedad rural no es una sociedad libertaria, es una sociedad muy tradicionalista, por lo menos la idea que tenemos de eso y lo que estudian los antropólogos. Una idea de casi movilismo, de dificultad face a lo que viene de fuera, face a lo que es extraño. Y por lo tanto, cuando se habla de ruralidad, se habla de eso, se habla de cultura. Y entonces lo que ocurre hoy es que ya estas dos cosas ya no tienen la misma geografía. La producción agrícola que funciona hoy en día no es hecha por agricultores rurales, es hecha por empresarios agrícolas. Y es gente que habla de economía, como habla un empresario textil o un empresario de no sé de qué. Porque, como todos sabemos, el mercado de los productos agrícolas es un mercado global, es muy competitivo, hay que ser muy profesional cuando se hace agricultura o exploración forestal o pesca, como aquí en Galicia, de forma que hay una agricultura que no tiene expresión económica, que es una agricultura de autoconsumo, o es a veces una agricultura de afectos, porque uno tiene un poco de tierra, porque los padres, los abuelos tenían, y yo tengo esto ahora, y entonces no puedo hacer cuentas, no sé cuánto me cuesta, porque yo no mido eso así. Hago esto, la huerta, o tengo los naranjos, o no sé qué, porque me gusta. Pero eso es otra economía, es una economía de los sentidos, de otra cosa. Cuando hablamos de economía de precios, hablamos de economía agrícola común, hablamos de
concurrencia del mercado, porque aquí, por ejemplo, muy cercano, en Marruecos, se hace hortícolas muy baratas. Cuando uno va al mercado y si pone los productos en la mesa y ve los rótulos y con esto pone unos alfinetes en el mapa, puede que le salga el mundo todo. Y entonces, esta es la realidad hoy de los productos agrícolas, que además ya no son solamente productos frescos. Pueden ser congelados, pueden ser precocinados, pueden ser deshidratados, no sé qué. Tienen algo de embalaje, de transformación. No tenemos que comprarlos todos los días porque los podemos guardar en la nevera, eso es. De forma que yo, que soy geógrafo, cuando me dicen, bueno, mira, este es un paisaje rural, y yo digo, eso no existe, no sé qué es. Paisaje es una visualidad, es una relación visual. El problema es que hace poco tiempo producción agrícola y ruralidad en Portugal coincidían, o por lo menos tenían una altísima probabilidad de coincidir. Y además era una agricultura que no era muy sofisticada. Portugal ha sido el último país rural de Europa. La gente, cuando no tenía que comer, cuando no había empleo en su tierra, salía para Francia, para los Estados Unidos, para Alemania. En el final del siglo XIX salía para Brasil, y aquí se salía para Cuba o para Argentina, que sé. Y de forma que hubo un lento proceso socioeconómico de esvaziamiento, no sé la palabra, pero pocos cambios. Una agricultura que no se transformó rápidamente, como en el modelo canónico económico, no se empresarió. Bueno, se entiende. Y entonces, eso está ocurriendo hoy, por ejemplo, aquí en el norte de Portugal con el vino Alvarinho. Y había ocurrido con los vinos de Oporto, en el Duero. Pero el país agrícola en Portugal en este momento es un país que está resumido a unas áreas que cuando uno mira el mapa son pequeñas. Es el Valle del Tajo, es el Alentejo y sus manchas de producción agrícola extensiva. Es la producción de leche, la producción de vino y poco más, algo de fruta, pero no hay grandes proyectos como hubo en España, en la España mediterránea, con los regadíos y eso. Eso en Portugal sí los hay, pero tienen una expresión, tienen una cartografía que no es se puede ver muy fácilmente en el mapa. De forma que esto que está aquí será algo que quiere decir una mezcla de paisaje rural porque es verde, y uno cree que agricultura es verde, suele que no. A veces agricultura es plástico y no es verde. Por ejemplo, la producción lechera en el norte de Portugal, los animales están estabulados, eso es, de forma que uno ni los ve, se siente cuando se pasa, pero no tienen una visualidad. Bueno, pero algo habrá aquí para decir que la no ciudad es esto, es la clorofila, el espacio verde. La ciudad es una aglomeración que tiene dos cosas distintas. Esta aquí, abajo, es la ciudad vieja, que tiene dos escalas. Tiene la escala pequeñita de las construcciones genéricas, que no son monumentales, y después tiene unas arritmias, como esta, por ejemplo, que es muy conocida en Portugal, que es el patio de la Universidad de Coimbra. O unas catedrales, unos palacios que en Portugal se reconoce más o menos. Pero la idea es que esto es una hiper ciudad vieja que es constituida de dos materiales, como los hay siempre en la ciudad vieja. Las casas pequeñitas en el calejero y los grandes edificios, como en Santiago de Compostela, en que esta relación es muy clara. El gran edificio y después los pequeños edificios.
Después hay una idea de identidad del pasado. No es por acaso que está aquí la Torre de Belén, porque cuando en finales del 19 se hació la primera lista corta de monumentos, lo que contaba no era su valía arquitectónica, era su simbología. Y entonces la primera listita, la short list, era una lista simbólica. Había un héroe mítico, que era Viriato, que luchó contra los romanos y eso. Había un primer rey, un ritual de fundación, que era Afonso Henriques, y por lo tanto el castillo de Guimarães era monumento porque marcaba el inicio de la nacionalidad. Había un castillo en Lisboa que era el símbolo de la lucha contra los árabes. Saramago lo escribe muy bien en su historia del cerco de Lisboa. Después había un monasterio muy decorado, que es el monasterio de Batalla, que simbolizaba la lucha contra los castellanos, un país que se hace comiendo territorio a los árabes, comiendo territorio a los castellanos, y unas marcas monumentales como un registro histórico para la identificación de una nación. Eso era la primera receta. Y esta estaba muy bien porque es el símbolo de la época en que Portugal era una potencia global. Y eso nunca más ocurrió hasta hoy. Y entonces el siglo XVI ha sido un siglo de una gran autoestima y casi todos los rituales de la nacionalidad portuguesa, en el siglo XIX, en la dictadura, después en la Expo de Lisboa, en 98, es siempre la mitología de las descubiertas. Por lo tanto, eso tenía, de alguna forma, tenía que estar aquí también, simbolizando esta hiperciudad portuguesa. Y después, la otra mitad de la imagética urbana es el lado cosmopolita. Yo decía que no hay ciudad sin relación, sin cosmopolitismo. Pues ahí está. Y entonces esto es también una mezcla de edificios con arquitecturas muy, muy distintas, ubicados en ciudades muy distintas, pero lo que funciona son estas formas, su contemporaneidad. Para los arquitectos, por ejemplo, es una torre muy conocida del arquitecto Eduardo Sotomora, y esto es el primero postmodern que se ha hecho en Lisboa del arquitecto Tomás Tavera. Es un postmodern muy americano, con una cristalera enorme, muy colorida. Y esto es una arquitectura muy comercial. Podría estar en China, en Dubái, en estos sitios donde se hacen torres con estos piercings y estas cosas. Y entonces toda esta mezcla de imágenes tiene un divisor común, que es esto, que ciudad es algo que tiene que tener una identidad histórica, unas raíces, y tiene que tener unas referencias cosmopolitas. Creo que sería bien estar aquí en Casa da Música, no Porto, porque Casa da Música es un edificio muy impresivo y como ha sido hecho por el más mediático de los arquitectos del Star System, se convirtió en un ícono. Y hoy en Oporto ya no es problema. Cuando uno pregunta, entonces, ¿qué foto puedo quitar aquí en Oporto para recuerdo? Y uno dice, bueno, puedes quitar esta aquí, la torre de clérigos, esta torre barroca, que de hecho no es local, es un barroco muy internacional en su tiempo, de un arquitecto italiano, ahora es Porto. Y puedes quitar una foto de la Casa de Música, que también es Porto. Es una forma de, como dicen los teóricos, de localización, de fundir el global con el local, construyendo una identidad muy postmodern, que uno vive realidades que están una sobre la otra. Y entonces el problema de que yo hablo hoy, de la urbanización extensiva, es que esto ya no es la ciudad. Esto es apenas una representación. Y el problema que se pasa, por lo menos en mi profesión, que es planes, urbanística, es que solo hay políticas y solo hay discurso para esto.
Y los ciudadanos, cuando uno les pide para participar, para ejercer en su ciudadanía, se movilizan con una pasión muy fuerte para las temáticas de la ciudad vieja. Si uno cambia una piedra es un problema. Y la otra, ninguno quiere saber. Y esto no puede ser así. Bueno, estas son unas imágenes, yo no sé si tengo mucho tiempo, de representaciones recientes del Portugal urbano. Esta, por ejemplo, esta aquí, es de un plan que ha sido aprobado muy recientemente para las grandes decisiones de las políticas nacionales. Y entonces la realidad urbana, como ustedes pueden ver, sigue siendo unas bolas. Esta idea de que ciudad es esto. Si la ciudad es grande, entonces es esto. Pero es siempre algo que es un punto, es puntilista, o es un círculo, y no una mancha, una nebulosa. Cuando las construcciones urbanas son muy complejas y grandes, entonces se pone esto, por ejemplo, para representar el área metropolitana de Lisboa, o aquí, la de Oporto. Pero aquí es más difícil porque hay muchas bolas pequeñitas y otras grandes, y por lo tanto hay una tensión gráfica entre una idea de urbano como una extensión pintada de rojo y una idea de urbano como suma de puntos o de círculos. En realidad, la urbanización es esto. Es algo que, en el caso de Lisboa, que de hecho es una área metropolitana más clara, las áreas metropolitanas son como Madrid, tienen un hipercentro que lo agrega todo en términos de empleo, de servicios, de funciones, y después tienen unas hiperperiferias residenciales, y la gente va y viene todo el día. Eso es como un nuevo estrellado. Tiene un centro y tiene una periferia en el sentido tradicional. Pero, por ejemplo, si miramos aquí, yo hablaba de esta mancha que va desde Aveiro hasta Braga, esto es una nébula. No se percibe como sistema organizado y jerarquizado de centros urbanos. De forma que, como pueden ver, entre esto, que es una representación clásica, esta idea que ciudades son puntos, y esto, que es la realidad, que ciudad es construcción, es urbis, es la forma como uno construye territorio. O estas representaciones más esquemáticas, dentro de esta diversidad no hay un acuerdo sobre qué cosa sea la ciudad. Bueno, a mí me gusta mucho esta. La enseño en la escuela muchas veces para cuestionar ¿qué es esto? Para cuestionar esto. Bueno, ¿qué es esto? Es una imagen aérea que tiene dos autopistas. Una de ellas es la autopista que viene de Lisboa, Porto, Valencia, Vigo, hasta Coruña. Y otra es una autopista que viene del litoral, de Esposende, y va hacia Braga y después inflete para sur y va, no sé, para Chaves. Y entonces este nudo es también un hipernudo, porque hace una ligación entre dos autopistas y liga las dos autopistas a este territorio que es un territorio muy antiguo entre lo que llamamos la ciudad de Braga y lo que llamamos la ciudad de Barcelos, pero es un territorio muy ocupado. Esto no es una economía agrícola. Hay aquí unos campos, un minifundio o microfundio. Es más micro do que mini. Es un microfundio donde se hace ese tipo de producción agrícola que yo hablaba, que es más de afectos que de mercados. Es lo que resta del país rural, pero no tiene significado estadístico. Del punto de vista económico, si uno hace la estadística de qué se produce aquí, qué valor tiene, cuál es el porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, cuál es el porcentaje del empleo, y resulta que sean unos 3 o 4%. Por lo tanto, agrícola no es.
Y si no es agrícola, el paisaje no es rural. En cambio, si estudiamos dónde trabaja esta gente, ¿qué hace? Pues están en una región muy industrializada. Uno puede ver estos edificios grandes, que son unidades allí, por allí, que son unidades industriales, que sigue siendo el empleo más estadísticamente más importante, o bien que trabajen en los servicios, en el comercio, porque uno coge la autopista y está a 5 minutos de Braga, está a 15, 20 minutos de Oporto, puede elegir. De forma que cuando acontece esto, es como en la física los agujeros negros. Son situaciones donde el tiempo se acelera, donde el espacio se comprime y se forman unos efectos de atractividad, de gravitación muy fuertes. Estos suelos aquí son muy procurados porque uno está perto de todo. Y bueno, ¿qué cambió? Bueno, esto sigue siendo lo que era antes de las autopistas, más una otra geografía con otros tiempos, otros espacios que permiten otras relaciones. Y por lo tanto, lo que estamos asistiendo es un proceso de metamorfosis urbana. Yo diría que este territorio no es un híbrido, como a veces decimos, un híbrido de rural y de urbano. A veces le llamamos urbano. No sé si aquí también. Yo, si fuera biólogo, diría que esto no es un híbrido, sino un transgénico. Porque en la manipulación transgénica, uno no sabe qué cosa va a salir. Sabe que hay un organismo, una planta, un animal que ha sido manipulado y que tiene no sé qué. Bueno, el no sé qué aquí es, esto se llama industria, pero no es la ciudad industrial. Esto se llama un pequeño campo, pero no es el rural. Y el transgénico es la manipulación de estos pequeños materiales de código genético que en los modelos convencionales de la urbanística, de la geografía, del planning, estaban clasificados de esta manera. Pero uno pensaba que cuando hablabas de industrial es ciudad, cuando hablabas de servicios es ciudad, cuando hablabas de comercio es ciudad, cuando hablabas de campo, de agricultura, es rural. Bueno, cuando hablabas de infraestructura es autopista, o es carretera, Y esto es lo que hay aquí. Y aquí incluso hay una lógica de organización del territorio disperso que es muy vulgar en Portugal. Yo le llamo la rúa de la carretera, porque ni es rúa ni es carretera. Ha empezado como carretera, pero ha sido intensamente construida. No tiene aceras, no tiene el diseño típico de una calle de la ciudad canónica. Tampoco es una carretera, porque es muy intensamente ocupada. Es muy conflictuosa en términos de flujos, porque pueden andar unos camiones enormes y puede andar gente que trabaja aquí y tiene su casa aquí. Puede combinar la velocidad y la deslocación de grandes distancias con distancias cortas. Puede conciliar la lógica del automóvil con la lógica del peatón o la lógica del autobús que pasa por aquí. Y de forma que esto de la calle carretera es un transgénico, pero es muy importante para entender y por lo tanto para intervenir, para planear el territorio. Y no puede seguir siendo esa amnesia que ninguém reconoce. Porque lo que yo más veo es cuando uno mira a esto, toda la gente se queda triste. Se divide en dos. Unos son los nostálgicos de la ciudad histórica. Y entonces para ellos esta es la pérdida de la ciudad. Otros son los nostálgicos del rural profundo. Y esta es la pérdida del rural. Y entonces no hay nada. Están como, no sé decir la palabra, como el tonto en el medio del puente. No saben qué hacer.
y tienen un discurso muy negativo. La primera cosa que les ocurre es que esto es feo. Y a mí me gusta mucho venir a Galicia al foro del feísmo, porque cuando uno habla de cosas feas tiene que explicar, ¿es feo por qué? Y entonces, cuando tiene que explicar por qué es que es feo, le sale la explicación de las cosas. Y entonces, muchas veces, de hecho, la gente no sabe qué se pasa aquí. Sí, mira, pero la gente es feliz, no está con problemas, tiene empleo, que es una cosa muy importante. Hoy tiene su casa, no está dependiente de un banco. Tiene la escuela por ahí, porque esta es la tierra que tenía las 90 parroquias, como he dicho. Al nivel de freguesia, que es el nombre de parroquia en Portugal, hay el sistema base de la escuela. Cuando uno quiere las cosas que hacen falta todos los días, tiene muchos comercios por aquí y el espacio es muy fácil de percorrer. Las distancias son cortas, no hay problema. Pero esto de entender que puede haber ciudad sin densidad, sin unos estar todos unos por arriba de los otros, es difícil de entender. Por lo menos en Portugal y en Europa. Para un americano no. Porque lo más ordinario, lo más vulgar en los Estados Unidos es lo que llaman el urban sprawl. Todo. Bueno, y ahora que se habla mucho de cuestiones ambientales, de que vamos construyendo una relación difícil de amor-odio con el automóvil, y eso, a veces este discurso parece que va bien, pero yo creo que no. Y yo creo que esto que tenemos hoy se llama automovilidad, esta capacidad de cada uno elegir cómo voy, cómo puedo elegir mi local de trabajo, mi local de residencia, la escuela para los niños. Si quedo sin empleo, ¿cómo voy a resolver? ¿Cambio de casa o cambio de empleo? Hoy es imposible pensar la movilidad física sin la movilidad social. Y entonces esto significa que es muy importante tener automovilidad, capacidad para tener soluciones. Automovilidad en este momento se resuelve con automóviles y los automóviles emiten el CO2. Mañana quizás sean a hidrógeno o otra cosa. Por lo tanto, el problema, si hay problemas, es el CO2 y no la automovilidad. Esto creo que la historia no va a regredir. Tenemos esta capacidad de nos movernos y no vamos a regredir. Yo creo que el aparato económico, el aparato tecnológico va a resolver esto, porque la historia nos dice que sí, que siempre se ha resuelto, a veces con unas crisis profundas como esta que estamos ahora atravesando, pero tiene que se resolver. No se puede hacer un discurso muy fácil condenando el automóvil, pensando que podemos vivir sin ellos, porque no se puede. Eso está, como dicen los anglosajones, embedded, hace parte de nuestro cotidiano, hace parte de la lógica de la organización social y económica. Y, por ejemplo, nosotros en Portugal tenemos un gasto de CO2 per cápita que es la mitad de la media europea. Y si es la mitad de la media, yo voy a ficar muy preocupado con el ambiente. ¿Por qué? Yo creo que las cuestiones ambientales no existen sueltas. Uno tiene que filtrarlas por la lógica social. Un americano muy rico con su coche que gasta unos 30 litros al 100 no tiene que tener la misma conciencia ecológica de un indiano pobre que muere de hambre. No puede haber una excesiva despliegue de la cuestión ambiental sin percibir lo que significa socialmente. No puede haber un discurso sobre el automóvil sin saber cuáles son los modos de apropiación social del automóvil. Porque para unos puede ser una cosa de lujo, de ostentación, para otros puede ser una cosa sin la cual simplemente no puede vivir o no puede resolver su problema
de vivienda, de empleo y eso. Y entonces es por eso que esta imagen es tan difícil de entender. Es muy difícil de hacer un discurso frío, explicando y no produciendo julgamientos estéticos o éticos o morales o no sé qué. Porque no hay aquí la idea convencional de ciudad, no hay aquí la idea convencional de rural. Es otra cosa y como es otra cosa hay que encontrar los nombres para las cosas y no estar siempre llamando las cosas que son nuevas con conceptos que son de cosas del pasado y que ya no se pueden, ya no pueden explicar la complejidad del real. Esto es un poco mi posición. Bueno, esta es una forma de, como yo soy geógrafo, de representar el territorio. Lo que se puede ver aquí es la foto anterior y es la carta que asinala el lugar donde se cogió esta foto. La autopista que viene del litoral y que pasa aquí cercano de la costa que se llama Braga y después va no sé para dónde, y la autopista que va para Valencia y después para aquí, para Galicia. Este es un río que ha sido muy importante, es el río Cávado. En el poblamiento tradicional del norte de Portugal existe siempre esta lógica. En los altos, que son este color gris, son la cota 400, 500, en los altos hay este tipo de cosas, de matos, de eucaliptos ahora. En la sociedad aquí también, aquí. En la sociedad agrícola y rural, estos matos eran muy importantes porque era donde se ponía el gado del pastoreo comunitario, era donde se iba a buscar leña, ¿cómo se dice? Leña. Bueno, la piedra y eso, y era un sistema que relacionaba el cultivo de los campos de las zonas bajas. Esto aquí, este tipo de trama, es esta cosa. Y como ustedes pueden ver, todo lo que es negro aquí son vías y son construcciones. Después hay tres colores, que son estas aquí. El rojo es una densidad muy fuerte de entre 40 y 163 habitantes por hectárea, no por kilómetro cuadrado, por hectárea. Y eso distingue parte de la urbanización tradicional, histórica, que estará en Barcelos por aquí, y la de Braga estará por aquí. Y la ciudad más, como dicen los arquitectos, más consolidada. La ciudad que es organizada por un sistema de calles, de plazas, de ese tipo de ciudad. Y después, sin haber una ruptura nítida, una muralla imaginaria, hay toda esta filigrana que también es muy densa. Este color más oscuro es entre 20 y 40 habitantes por hectárea, es mucho. Y esto está así por todo el territorio. De forma que este tipo de urbanización ha funcionado como una especie de colonización. No es como se dice en los libros, una expansión de la ciudad por una mancha de óleo. ¿Cómo se dice en castellano? Mancha de aceite. No es esa la imagen. Eso sería una ciudad que era así y ahora es así, pero en los afueras no hay nada. Hay vacío de construcción. Pero el proceso de urbanización no ha sido así. Ha sido una colonización muy fina de la infraestructura, con este tipo de geografía, con unas masas construidas no muy grandes. Es una suma de pequeñas piezas y esto existe como un degradé que va desde la ciudad vieja hasta esto transgénico, este urbano transgénico. Esto es una carta que está
no debía estar aquí, pero me permite explicar una cosa, que son autopistas. ¿Qué es lo que son autopistas como organizadores del territorio? Y aquí, esto es la área metropolitana de Lisboa, y hay dos autopistas que van para el norte, esta y esta. Esta aquí es la antigua autopista. Cuando las autopistas tenían unos nudos de 30 en 30 kilómetros o algo así. Ahora las autopistas son así. A veces tienen un nudo de 3 en 3, de 4 en 4 kilómetros. Y por lo tanto, este efecto de urbanización toma una otra escala y una otra lógica. Ocurre algo así. Este mapa que cartografa las distancias-tiempo en relación a los nudos, cada una de estas pequeñas estrellas corresponde a un proceso de urbanización que no es local. Tiene una mezcla de local y tiene una relación con la gran concentración económica y demográfica que durante mucho tiempo estuvo por aquí. Y ahora está labrando, se está desarrollando de una otra forma. Esta aquí me gusta mucho. Aquí está el Oporto Viejo. Y vean ustedes esto, por ejemplo. Estos son casi 40 kilómetros, esto que va de aquí hasta aquí. Esto es la región del mobiliario, que se llama Vale do Sousa. Esta es la parte sur de la región textil. Esto es todo el norte del área metropolitana hasta Póvoa de Varzim. Y en este mapa es muy radical. Lo que es negro no tiene construcción. Lo que es blanco, o bien que es carretera, o bien que es construcción. Y lo que es rojo, esto que va por aquí, es esta otra espacialidad. Es el mapa de la velocidad. Es el mapa de las autopistas y de los nudos. Y estas dos cosas son el aeropuerto y el puerto, que son la infraestructura que es más importante del punto de vista de la articulación internacional de la región. Y entonces, esto podría ser un mapa de la ciudad, entre comillas. Esta es la cartografía de la urbanización en el noroeste de Portugal. Esta otra aquí es lo mismo, solo que para uno tener una idea de la mancha urbanizada, la computadora ha hecho un cálculo muy simple. Haces un círculo de 50 metros alrededor de cada edificio y si uno círculo toca el otro, se funden y entonces puedes pintar. Y esto tiene esto es lo que resulta de esta idea de que urbanización es la continuidad de la construcción, por la lógica de los 50 metros, y lo que se ve a la escala regional es esto. Esto aquí es Aveiro, esto aquí es Porto, esto aquí es Braga, esto aquí es Viana do Castelo, Valença. Y uno puede ver esta enormidad, esta mancha enorme, muy fragmentada, muy estilhaçada, y por aquí estarán unos 3 millones, más o menos. Y por lo tanto, si son urbanos, claro que son urbanos. Si viven en la ciudad, no sé. No sé porque lo que llamamos la ciudad, sobre todo la ciudad vieja, son apenas cosas, en Oporto será algo así, pero, por ejemplo, Guimarães será casi esta mancha negra. Braga es esto, lo que llamamos Braga es solamente esto. Y uno puede ver lo que es la complexidad, la complexidad de la forma urbana y su carácter extensivo, la forma como se esparrama en el territorio. Esto es una otra forma de representar, de cartografar. Para nosotros geógrafos, cartografar es muy importante, porque es como tener un retrato de su hijo o de su madre. Cuando uno dice, mira, esta es mi madre,
Bueno, es así, tiene los ojos así. Bueno, esta es una forma de enseñar lo que es ciudad. Esto de que yo hablo, que es discontinuo, que es fragmentario, que, bueno, es esto, su retrato es esto. Y esto que está aquí es una ampliación de este cuadrado aquí en el mapa con otros colores para resaltar morfologías dominantes de urbanidad. Por ejemplo, lo que está más oscuro es más la idea de compacidad, de construcción muy densa y casi que los edificios se juntan unos con los otros. Este color que es mayoritario es la morfología más normal de la mezcla, de lo transgénico, en una versión densa. Y después este tipo de grafismo, con estas cosas muy delicadas, muy reticulares, es lo que se llama la urbanización de baja densidad. Y esto son las zonas industriales. Fíjense, no hay aquí una imagen simple de que estos son 3 ciudades y 2 polígonos. No, son muchos polígonos. Y lo que está aquí son verdaderos polígonos, como este aquí, pero estos no son polígonos, son sumatorios de edificaciones industriales que, si tienen una dimensión para representarlas en esta escala, las representamos y las pintamos con este color. Y esto da para ver dónde está la gente, dónde está el empleo dominante y qué cosa está estructurando el territorio. Esta forma de cartografar muy próxima de la realidad es muy importante. Claro que esto solo permiten los sistemas SIG, los sistemas informáticos de georreferenciación. Nosotros en la Facultad de Arquitectura trabajamos con las cartas militares en versión electrónica y que nos permite hacer una manipulación de mucha información en territorios muy grandes sin perder el rigor. Porque en la computadora no hay escalas fijas. Uno puede hacer zoom in, zoom out, como hace con el Google Earth, y de forma que no pierde información. Eso es la ventaja de tener este tipo de cosas. Este es lo mismo del anterior, para que lo vean, pero con una representación más pormenorizada del tejido. Y con unas 2 fotos para que se vea qué es esto. Por ejemplo, esto aquí es esta foto aquí y esto aquí es esto aquí. Y esto es la urbanidad estadísticamente más corriente, más fácil de encontrar en Portugal. Y es para esta urbanidad que los planes no son muy buenos porque cuando en la ley tienes que perimetrar y solo tienes 2 categorías, o bien que es urbano o bien que no es urbano, esto es muy difícil en la realidad. Porque, por ejemplo, los territorios agricultados, donde hay una pequeñísima agricultura, esa que yo hablaba de los afectos, es muy importante este territorio y no es una agricultura muy agresiva químicamente porque la gente como lo come no le pone cosas exquisitas, de forma que en términos de biodiversidad es muy positivo porque esto es mejor que una finca muy asistida por químicos y por fitosanitarios. Y este es un factor de biodiversidad porque si tienes frutas, si tienes huertas, si tienes no sé qué, eso es mejor para la fauna y para la flora. Si no tienes químicos muy intensos, la calidad del agua es mejor. Si la casa está en un solar con actividad agrícola, no está impermeabilizada. Hay que encontrar las ventajas de este modelo y no apenas lo habitual, que es decir cosas muy negativas y condenar este modelo de una forma casi de condenación estética. Hay que entenderlo. Bueno, y ya solo me quedan 5 minutos. Ahora voy a hacer un zapping muy fuerte. Esto sería para concentrarme más en la región metropolitana, para ver
para ver distinciones entre su núcleo duro y la forma como se organiza la espacialidad y la urbanidad de esta área aquí, por ejemplo, junto al aeropuerto, esta área aquí. Esto es una otra forma electrónica de producir un visual de la urbanidad. Son casi 20 kilómetros por 20 en la región que produce el mueble. Y entonces, yo diría que estadísticamente están aquí 4 ciudades. ¿Dónde están? No se sabe. Porque, por ejemplo, una está aquí. Pero la expresión del edificado, cada punto blanco es un edificio. Y la expresión del edificado es este. Por lo tanto, la lógica no es la aglomeración. Y hay que entenderla. Esto es una otra forma de cartografarlo, que son las líneas que son las carreteras, las vías. Esta es una autopista, debería ser roja. Y esto es todo el edificado. No hay el paradigma convencional. Aquí no hay ninguna ciudad, estadísticamente. Estamos a cerca de 30 kilómetros al sur de Oporto y estamos en la zona donde está la industria del corcho. Por ejemplo, este gran edificio aquí es el Grupo Amorim, estos señores el mayor fabricante mundial de corcho. Y esto es el territorio. Esta es otra forma también de representar. Esto es al norte de Oporto, el grafismo de las autopistas y de sus nudos. Aquí casi que cabe el puerto histórico todo, aquí en este super nudo. Esto es la diferencia que hay entre los grandes edificios, shoppings o edificios industriales o de almacenes, y las pequeñas y los grandes edificios habitacionales, y esto es la estructura del territorio. Bueno, esta es una forma de hacer una carta en que la continuidad urbana es este gris claro, y todo que está en rojo son condensaciones urbanas, son situaciones de aglomeración de actividades. Aquí es la zona vieja de Oporto, la zona histórica, la Casa da Música está aquí. Por ejemplo, esto es una antigua zona industrial, pero esto es el polo universitario mayor de Oporto. Son cerca de 50.000 personas día que ruedan por aquí. Esto, por ejemplo, es una grande petroquímica. Esto es el aeropuerto y todas las actividades de la logística. Aquí es una zona industrial. Aquí es un shopping que tiene shopping, cines, restaurantes, hospital, no sé qué. Son estas neoconcentraciones urbanas. Y entonces, esto podría ser un inicio de un trabajo para decir dónde está la centralidad, dónde está el centro, o mejor, dónde están los centros. Porque lo que está cambiando también es que durante la historia longa de la ciudad, centro era el lugar donde coincidía el máximo de accesibilidad, las funciones direccionales, militares, religiosas, civiles, económicas, y el poder simbólico, la referenciación simbólica de la ciudad. Y hoy estas 3 cosas ya no coinciden. Por ejemplo, en la área metropolitana de Oporto, quizás la mayor concentración funcional sea esta. Pero los puntos de mejor accesibilidad quizás sean este aquí, este. Ya no es, el lugar de máxima accesibilidad no es este, son otros. Y cuando uno cuestiona la accesibilidad, debe cuestionar, pero accesibilidad pensando en qué medio de transporte. En el metro, en el automóvil, en el bus, en el avión, o en una combinación de esto. Y entonces ocurre que el máximo de accesibilidad está por muchos lugares. Y el máximo de polaridad puede ser una zona universitaria, pero puede ser un shopping, puede ser la ciudad vieja, puede ser una gran zona de aglomeración de actividades económicas, que es centro. Y entonces es multicéntrico y el centro viejo no tiene el monopolio del efecto central. Tiene un fuerte impacto simbólico porque es una zona monumental, clasificado, todo eso, tiene muchos monumentos,
pero no tiene las funciones y no tiene el problema de la accesibilidad resolvida. Esto es el visual de la ciudad histórica. Esto es una nueva idea de centro aún muy cercano de la ciudad histórica. Esto es un nuevo centro, es un municipio al norte de Oporto. Este es un germen del centro. Esto es otro centro, una cosa muy relacionada con la lectura infraestructural de territorio. Esto es casi una imagen de laboratorio, casi que podría ser una imagen falsa, pero no, es real. Hay una autopista, hay un nudo y hay una compactación urbana que se está desarrollando. Esto es lo que se llama en los Estados Unidos una Edge City. Edge City en los Estados Unidos son cosas que han empezado por un shopping y después ese shopping, ese centro comercial, produjo unos efectos de atracción funcional. Esto es la zona de Rábida, al sur de Oporto, y por lo tanto esto tiene 20 cines, tiene 300 y no sé qué comercios. Esto es un hospital, esto es un hotel, esto es otro hotel, estos son edificios de escritorios, oficinas. Esto es habitación, esto es oficinas también. Por lo tanto, ciudad. Es una concentración impresionante de todo que en la ciudad significa diversidad. Diversidad social, diversidad de empleo, diversidad de actividades, solo que no tiene la fisionomía habitual de la ciudad histórica. Oeste, que es esto aquí es el aeropuerto, y esto es aquel nudo que estaba en el mapa, otro, que relaciona 3 autopistas. Y entonces por aquí van las autopistas, por aquí va el metro, que tiene una estación, el aeropuerto. Aquí está el aeropuerto. Quizás sea este el local más accesible del área metropolitana de Oporto, porque hace el pleno de la oferta del transporte público moderno, que es el metro, del transporte global, que es el avión, y del transporte del cotidiano, que es el automóvil. De forma que esto puede ser una imagen de la accesibilidad hoy en día. Esto es, junto a Coimbra, una otra geografía muy semejante de estas neocentralidades que se desarrollan no junto a la ciudad vieja, aquí ni siquiera se ve Coimbra, su parte antigua, sino junto a estos nuevos condensadores de actividad. Bueno, y esto era la segunda parte que ahora queda para otra vez, que después de estudiar qué son las nuevas aglomeraciones de funciones, esta primera imagen era para enseñar esto de la calle, de la carretera. Esta idea que la carretera es un mercado. Cuando uno quiere ubicar un negocio, quiere que la gente pase. Y entonces eso es la carretera, donde la gente pasa. Esto es como era feira en la ciudad, la feria, en la ciudad medieval. Cuando el día termina, esto se va. Pero cuando las actividades quedan, esto se va construyendo y entonces la calle de la carretera queda así. Y todas estas imágenes esto es otra forma de cartografar las carreteras, las calles de las carreteras, como esta que por aquí va. Esto es la Coimbra Vieja y esto es el panorama de la urbanización que va por aquí, por la Estrada Nacional número 1 y junto a los nudos de las autopistas que están azul. Y esta es la fisionomía del territorio. Bueno, y esto ya no tengo tiempo porque tengo que terminar. Son imágenes para enseñar lo que está ocurriendo junto de la carretera. Por ejemplo, hay imágenes como estas, y yo les llamo casas quitadas, con una capa, porque son arquitecturas de residencia familiar, que con la llegada de una función no residencial tuvieron que adaptarse. Y entonces, esto es uno de los temas que se puede ver muy bien en la carretera. Desde casas que ya son viejas, pero tienen una actividad, otras en que la actividad está en el jardín, otras que la actividad es muy grande
y la casa está sobre la actividad, o está aquí. Y por tanto, esta es una forma de gestionar la forma arquitectónica y las funciones para percibir qué tipo de mutación está ocurriendo en estos territorios. Esto es la montra. ¿Se dice montra? Escaparate, sí. Cuando el edificio no tiene relación visual con la carretera, el escaparate viene para junto a la carretera. El escaparate se puede convertir en un edificio escaparate. Y por lo tanto, estas son imágenes para explicar una tipología que es muy frecuente. Pueden estar aquí, por ejemplo, aquí están 10.000 metros cuadrados de exposición. Y esta tipología de edificio escaparate se está desarrollando muy rápidamente. Casi todas las actividades comerciales pueden ocupar un edificio escaparate. Los automóviles, los móviles, la iluminación, la decoración, todo. Y esto es una arquitectura de la carretera y es por eso que me interesa. Esto es para cuestionar sobre el espacio público. O mejor, ¿qué es lo que es público en el espacio? ¿Qué está entre la línea donde termina el asfalto y está la puerta? ¿Qué ocurre? Esta imagen se llama el grado cero, se percibe. Aquí le llamo el Largo del Castillo, porque junto a la carretera uno puede adaptar un edificio que es un transformador de electricidad y puede funcionar. No es para reír, es una metáfora. No se puede vivir en la anomía. Uno tiene que construir signos de identificación en la carretera, porque la carretera no los tiene. Y entonces estas imágenes no son para documentar, son también metáforas. Esto es para ilustrar lo que se puede hacer para producir identidad, para producir significación. Bueno, este es muy interesante para ver que aquí está la línea del asfalto, aquí está lo que sería un trocito de acero, un trocito de muro de jardín y después atrás el espacio fluye. Y entonces la calle de la carretera es muy interesante para cuestionar esto de lo público, de lo privado, las formas, las funciones, los signos. Esto es para hablar de los códigos de la carretera, porque hay muchos códigos. Hay que es un código normalizado que uno tiene que tener para conducir el coche, y después hay una semiótica muy complicada de códigos para uno se orientar en la carretera. Estos son toponimias, calle de la carretera nacional 103, avenida de la Variante. Y esta es una brincadera con la Vía Apia, esto de los romanos que tenían los túmulos en la carretera. Estos son monumentos funerarios, no son reales, pero para mí, y termino así, antes en la historia de los cementerios, cuando se hablaba de los necroterios, se hablaba de la ciudad de los muertos. Bueno, cuando la ciudad viene para la carretera, los muertos también. Y entonces la simbología de la muerte y la forma de tornarla pública es una señal también muy común en la estrada, y eso es muy claro, como aquí en Galicia los tanatorios. Yo creo que no son dignos, de hecho, me parecen unas cosas que no tienen dignidad como edificios. Pero si olvidamos eso, la señal es muy clara. La vida como la muerte hacen una territorialidad que se exprime de otra forma. Gracias.